Hoy la Escuela Freudiana de Montevideo va a comenzar las actividades de año 2020 con la presentación de Andrés Musto sobre psicoanálisis y educación, el sujeto en la infancia y transmisión de una experiencia. Bueno, aprovecho para avisar que el libro editado El sujeto en la infancia de Andrés Musto está disponible en la escuela y también a la venta. Bueno, además de la presentación de Andrés, van a intervenir Karina Olivera e Isabel Paz, también los tres miembros de la escuela. Y voy a aprovechar para hacer la presentación de los tres integrantes, o sea, de Andrés Musto, Karina Olivera e Isabel Paz. Bueno, Andrés Musto, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, diploma superior en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Ha trabajado en formación docente en el Centro Regional de Profesores del Suroeste y en el Plan CAIF. Actualmente trabaja en PAERU, el Club de Niños SINAU y en el consultorio particular. Karina Olivera es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, integrante de la Comisión de Publicaciones y Difusión. Ha supervisado práctica clínica del Seminario de Formación en Psicoanálisis. Ejerce su práctica en Montevideo y Minas y también en la ciudad de Las Piedras a través del convenio que tiene la Facultad de Psicología con ASI. Participó de varias reuniones latinoamericanas de psicoanálisis exponiendo trabajos y publicó los siguientes artículos: Meditando el futuro y el discurso capitalista y su lógica, en libros psicoanalíticas y Voces y trastornos alimentarios, en el libro Voces, ambos de la colección Kallenbuch de la Escuela Freudiana de Montevideo. Isabel Paz, psicoanalista Isabel Paz, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, supervisora en la práctica en primera infancia, supervisora en la práctica psicoanálisis en el Hospital de Clínicas, supervisora de la práctica psicoanálisis y educación en la Escuela Capurro desde el 2004 al 2018, coordinadora de la práctica del Seminario de Formación en Psicoanálisis de la Escuela Freudiana de Montevideo, psicoterapeuta externo del Hospital Evangélico, pertenece al programa Problemáticas Clínicas de la Infancia y de la Adolescencia del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Ejerce su práctica psicoanalítica en su consultorio particular. Bueno, una vez presentados los integrantes de la mesa y el presentador Andrés Musto, los dejo con Andrés para que pueda exponer. Bien, bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por venir. Primero capaz que vamos a empezar por los agradecimientos, ¿sí? Primero, bueno, agradecerle a la profesora Elina Rostán que nos acompaña y que es quien hizo posible la publicación de este libro, así que un agradecimiento para ella. Después mi agradecimiento a las personas con las que he compartido trabajo en instituciones educativas, que bueno, dos de ellas nos acompañan hoy, que son Gabriela Rizzo, que era coordinadora del Club de Niños en el que trabajaba, y Valentina Zapata, que era maestra de un CAIF en el que trabajé y de donde traigo uno de los relatos, digamos, que integran el libro. Y bueno, y después agradecer a los compañeros de la escuela, ¿no? Sin los cuales también la escritura de este libro no habría sido posible. La posibilidad de la escuela y de este espacio de tener con quién dialogar, con quién pensar, ha sido para mí muy importante para poder sostener esa práctica, ¿no? Este libro y lo que voy a transmitir hoy, digamos,
lo escribí, digamos, como en un entretejido, vamos a decir, entre tres instancias, ¿no? Por un lado, las instituciones concretas en las que me ha tocado trabajar. Allí, en una institución educativa suceden muchas cosas, todos los días suceden muchas cosas, por lo menos en las que me tocó trabajar a mí. Entonces ahí hay como un nivel más que yo diría, más como de lo que tiene que ver, digamos, como con la afectación, ¿no? Como eso que es, digamos, del orden de lo que sucede y que provoca, digamos, como distintos tipos de ideas, de afectos. Otra parte, digamos, de este libro lo escribí en mi análisis, ¿no? Mi análisis personal, que es como donde, digamos, lo que sucede o lo que me fue sucediendo, digamos, en las instituciones en las que trabajé, se fue volviendo letra. No letra escrita del libro, digamos, sino letra como posibilidad, digamos, de producir un saber a partir de una experiencia, ¿no? Digamos, una experiencia con la que no se produce un saber, pierde su condición de experiencia, me parece. Entonces, ahí hubo como otro aspecto así como bien importante, digamos, de lo que me llevó a escribir y de lo que me permitió escribir. Y después el encuentro y el trabajo con los compañeros acá en la escuela. Que la formación en la escuela, digamos, también, ¿no?, transcurre y acontece en situaciones, digamos, de los más heterogéneas y diversas, ¿no? O sea, una instancia de formación puede suceder tanto en un cártel, como escuchando a un compañero en su intervención en el SAE, como en una asamblea, en un diálogo que se da. En eso, digamos, a los compañeros de la escuela, por un lado, agradecer a aquellos que tienen más experiencia y que han tenido la generosidad, digamos, de transmitir esa experiencia, y que han tenido la generosidad también de sostener la transferencia que hizo posible, digamos, como la transmisión de esa experiencia, ¿no? La transmisión del psicoanálisis, dijo Enrique, que es en transferencia. La transmisión del psicoanálisis es en transferencia, y bueno, esa transferencia, Enrique justamente es una de las personas que ha podido sostener esa transferencia. Y después también, digamos, en otro registro dentro de la escuela, también con los pares, ¿no? Enrique también puede ser un par por momentos, Celia también pueden ser pares, pero bueno, hay una cuestión, digamos, de transferencia respecto de la experiencia que ellos tienen, que ubica las cosas un poco diferentes. Pero bueno, después el trabajo cotidiano con los compañeros, ¿no?, con los pares, con aquellos con los que nos sentamos, con los que hablamos, con los que intercambiamos, que también muchas veces lo que ese trabajo permite también es que en el diálogo con otro eso posibilita y relanza el análisis para que uno también pueda leer su inconsciente, ¿no? Creo que un analista escribe desde su análisis y desde lo que su inconsciente va produciendo. Así que bueno, esos serían mis agradecimientos, ¿sí? Se trata de una experiencia, digamos, este libro se trata de una experiencia, aunque lo que voy a transmitir hoy, o lo que me interesa decir, va más allá, digamos, de lo que quedó escrito en el libro. Si se quiere, lo que me interesa decir hoy es como el contexto, vamos a decir, en el cual escribo este libro, ¿no? O sea, como el marco, digamos, aquello que queda por fuera, a veces ingresa y queda dicho, a veces no queda, digamos, dicho de forma tan explícita, pero bueno, eso es lo que capaz que me interesaba compartir hoy. Bueno, fundamentalmente está atravesado por el trabajo en CAIF y en un club de niños, ¿no? En un CAIF y en un club de niños. Y bueno, y después en el último tiempo en PAEPU, en instancias de formación con maestras y con directoras que trabajan en escuelas de tiempo completo, pero ahí ya desde otro lugar, ¿no? Porque ahí, digamos, no trabajo en la institución, sino que trabajo a partir de relatos, lo cual, digamos, me pone en un lugar diferente también. Bien, y después particularmente, digamos, dentro de mi experiencia, el trabajo ha sido con la exclusión, ¿no? O sea, la pregunta que a mí me atraviesa es ¿por qué se produce la exclusión? ¿Por qué se produce la ruptura del lazo social? ¿Y qué podemos hacer, qué se puede hacer desde las instituciones educativas para que algo
del lazo social se pueda restablecer, ¿no? En el trabajo, digamos, fundamentalmente con niños, que hay un concepto que usa Ignacio Leucovitz en un libro que se llama Pedagogía del Aburrido, que dice habitar las instituciones, ¿no? Hay niños que no pueden habitar las instituciones educativas, que no poseen el mapa simbólico, por decirlo de alguna forma, que les permita transitar por la institución, y que fundamentalmente a través de la agresividad, aunque a veces a través de otros mecanismos, producen la exclusión. Entonces, lo que a mí dentro de eso me ha interesado trabajar es, bueno, cómo trabajar con esos niños, cómo lograr producir el lazo social, que por ende es también trabajar con los adultos que forman parte de la institución o de las instituciones. Entonces, esa es como una pregunta que me ha atravesado, digamos, fuertemente, ¿no? Junto, digamos, con la pregunta de la exclusión, capaz que la hermana de la exclusión o el hermano de la exclusión, el desamparo, ¿no? ¿Qué pasa con el desamparo, ¿no? El desamparo como una marca muy fuerte que queda en algunos sujetos y que imposibilita la producción del lazo social. Bueno, entonces en ese marco, digamos, de esas instituciones en las que trabajé, me he preguntado, digamos, una y otra vez qué se puede aportar desde el lugar de un analista al trabajo en instituciones educativas. Vuelve esta pregunta, ¿no? Una pregunta que insiste, ¿no? Una pregunta que insiste y que además ha tenido respuesta como en diferentes tiempos, ha tenido respuesta en diferentes tiempos y ha tenido, digamos, distintas respuestas, pero una pregunta que insiste, ¿no? Que está ahí y que siempre da vuelta. Un poco por mi formación, capaz que lo primero que hice fue sostener una práctica clínica. O sea, ir a una institución educativa a sostener una práctica clínica en el marco de la institución educativa. O sea, trabajar como psicoanalista con niños en un CAIF o en un FLUEN. ¿Sí? Esa fue como la primer respuesta, digamos, que produje a eso. Y bueno, ahí hubo como una primer cuestión, digamos, de la cual aprendíamos como bastantes cosas, pero la cuestión es que la práctica clínica, digamos, con un niño, digamos, estamos hablando de niños que no tienen posibilidades de acceder a tratamientos en otro tipo, digamos, de lugares, como puede ser, yo qué sé, la mutualista, bueno, salud pública está desbordado, digamos, los espacios y los lugares que hay para atender generalmente no tienen profesionales que dispongan de horas. Entonces, bueno, la posibilidad de introducir la práctica clínica en ese espacio daba respuesta al sufrimiento de muchos niños, de muchas familias y de muchos educadores o maestros que trabajaban con esos niños, ¿no? Entonces, ahí había como una respuesta, digamos, que se daba, digamos, respecto de eso, ¿no? La cuestión es que había que poder hacer algo con eso que pasaba más como a nivel clínico en el resto de la institución, ¿no? O sea, no tenía sentido, digamos, que eso quedara solo como una práctica clínica adentro de una institución, ¿no? El saber que allí se producía, me parecía que era interesante, voy iba descubriendo. Al principio era que se tenía que hacer algo, después me pareció interesante, fui como cambiando ahí como más del mandato a algo más dialogable, vamos a decir. Pero entonces, a partir de ahí, digamos, la cuestión para mí pasó a ser, bueno, ¿qué hago con ese saber? Digamos, ¿qué hago con ese saber que tengo, digamos, a partir del psicoanálisis? ¿Qué hago con ese saber, digamos, que es el psicoanálisis, digamos, como teoría? ¿Y qué hago con ese saber acerca del trabajo con un niño en su singularidad, ¿no? O sea, ¿qué hago, digamos, con ese saber? ¿En qué puedo contribuir desde eso que se produce ahí a justamente esto que veníamos diciendo, ¿no? de la producción del lazo social, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar para que la institución genere dispositivos y posibilidades, digamos, para que estos niños que no pueden habitar la institución puedan habitar la institución, el estar en la institución, que sea posible? Lo cual, digamos, como que me reenviaba, digamos, también al trabajo con los adultos, ¿no? Cómo trabajar con educadores, cómo trabajar con maestros y qué hacer con el saber del psicoanálisis en ese lugar, ¿no?
Entonces ahí, capaz que la primera constatación y lo primero que encontré es que lo que puedo hacer como analista es escuchar. Que de vuelta, ¿no? Que además es algo que yo he aprendido, digamos, como en mi análisis también, que insistió bastante, ¿no? Escuchar es capaz que lo más difícil de aprender en la formación de un analista. Me parece que, digamos, que no, yo, digamos, que incluso, digamos, en un tiempo en donde estaba capaz que mucho más concernido por preguntas como ¿qué digo? O ¿qué hago? Digamos, el introducir eso, ¿no? Que la cuestión estaba en poder escuchar, era, digamos, fue algo, digamos, que fui justamente aprendiendo, digamos, como a través de mi análisis. Entonces, bueno, empezar a escuchar a esos adultos que trabajan en las instituciones educativas, no como analista, y ahí viene otro problema, ¿desde dónde se escucha? O no como analista, no, pero no interviniendo como analista. Un analista creo que solo puede escuchar como analista, pero ¿cómo interviene? ¿Qué hace con ese saber? Bien, y entonces, bueno, a veces lo pude hacer de mejor forma, a veces no tanto, digamos, ha ido variando, ¿no? Ha ido cambiando en función, digamos, de distintas cosas que han pasado en estas instituciones en las que he trabajado, ¿no? Pero bueno, a partir de eso fui como produciendo, digamos, como no un saber, pero sí un poder extraer cuáles son los conceptos o las ideas que desde el psicoanálisis a mí me parece que pueden aportar al trabajo en instituciones educativas, ¿sí? Entonces voy a recortar, digamos, como algunas de esas cosas que me parece que sirven tanto a los analistas como a los maestros, a los educadores, a los talleristas. Bien. Entonces, capaz que lo primero que me interesaba decir es que para trabajar con niños es necesario haber transitado un duelo por la propia infancia. Y eso es bien un aprendizaje que uno extrae de su análisis, ¿no? Ahí en el libro aparece esa pregunta, ¿no? ¿Qué es un niño? Bueno, ¿qué es un niño? Está inevitablemente marcado por la propia historia, por la propia infancia. Incluso la pregunta, ¿por qué quiero trabajar con niños? O ¿para qué? Inevitablemente lo remite a uno de su propia infancia, ¿no? Entonces, el trabajo con niños, vamos a decir, activa fantasmas del inconsciente del adulto, que me parece, digamos, o es recomendable que un adulto pueda trabajar y transitar en su análisis para poder sostener la escucha de un niño, ¿no? Esto, en realidad, está presente en el psicoanálisis desde los tiempos de Freud, ¿no? Cuando Freud le dice a Eichhorn, que escribe un libro que se llama justamente Juventud Desamparada, le dice, bueno, lo mejor es que se analicen, ¿no? Que los adultos que trabajan en instituciones educativas se analicen. ¿Para qué? Para poder trabajar esta dimensión de la propia infancia, ¿sí? Entonces, eso capaz que me parece que era como algo que quería transmitir al inicio. Después, otra cuestión que me parece que es importante que se pueda decir en el trabajo en una institución educativa, la cuestión del inconsciente y poder realizar una crítica a la voluntad. El discurso educativo, por lo menos el discurso de algunas maestras, de algunos educadores, sobre todo en los momentos de enojo y de desborde, muchas veces está o se plantea en términos de la buena o la mala voluntad del niño, ¿sí? Entonces, me parece que el concepto de inconsciente permite justamente introducir una crítica acerca de que no se trata de voluntad. ¿Y por qué me parece, digamos, o cuál es la posibilidad, digamos, que abre la cuestión de pensar de que no se trata de voluntad? De que se trata de justamente poder ponernos a pensar cómo nos vinculamos con ese niño, qué lugar le estamos dando en la institución y qué cosas podemos hacer diferentes. O sea, la crítica a la voluntad pone irremediablemente al adulto que trabaja en una institución en posición de reverse, o por lo menos de rever sus dispositivos de trabajo y la forma en la que propone el vínculo educativo, ¿sí? En relación, digamos, a esta cuestión del inconsciente y la crítica a la voluntad, la cuestión del síntoma, ¿no? La cuestión del síntoma, justamente, digamos, no como lo que hay que extirpar, no como lo que está mal, sino como un decir, ¿no? Poder trabajar y poder dialogar, digamos, que los síntomas en los niños implican un decir. Ahí hay algo del orden del decir que no logra articularse, que no puede ponerse en palabras.
algo de ese decir capaz que a veces no puede ser articulado o trabajado en una institución educativa. Pero no es lo mismo citar a una familia para tener una entrevista y devolverle que su hijo, digamos, en resumen, ¿no? Y dicho de forma un poco caricaturesca, es insoportable, a decir que ese niño, bueno, hay algo que lo está haciendo sufrir, hay algo que le pasa, que esa dificultad que tiene para controlar su agresividad, su impulsividad, es un síntoma. ¿Sí? O sea, lo cual también implica de una forma, que si se dice de forma sutil es mejor, poder devolver que los padres están implicados, ¿no? En eso que le pasa a un niño. Bien, entonces me parece, digamos, que ahí había otra cuestión. La tercera cuestión, que es difícil de trabajar en una institución, yo lo sigo intentando, a veces sucede más, a veces sucede menos, es poder transmitir que las resistencias al vínculo educativo son resistencias de los adultos y sus imaginarios. O sea, hay algo del orden de lo que el adulto espera que el niño sea, que hace resistencia a producir el vínculo educativo y a vincularse con ese niño con el que efectivamente y concretamente les toca trabajar, ¿no? O sea, la herida del narcisismo que implica para el adulto que ese niño no sea el niño que ellos esperan, opera como resistencia. La cara más visible de esa resistencia posiblemente sea el rechazo, ¿no? Pero hay otras, ¿no? También está, digamos, como la cuestión de que es una fantasía que se activa como fácilmente en el adulto, digamos, que trabaja en una institución educativa, que es la de transformar al otro, transformar al niño, ¿no? Hacer del niño lo que yo espero, ¿no? Entonces, ahí también, nuevamente, digamos, hay algo del orden del imaginario del adulto que oficia como resistencia y que dificulta la posibilidad de pensar al sujeto, digamos, con el que trabaja. Bien, después lo otro que me interesaba decir es la cuestión de la singularidad, ¿no? Esto es como algo, esto digamos, ha pasado más, digamos, como en el trabajo, digamos, más como de formación, ¿no? Pero es esto de trabajar con el niño en su singularidad, ¿no? Y el decir, no, pero son muchos, no se puede. Yo, en ese que son muchos, pero no se puede, lo que he encontrado en realidad, efectivamente, a veces son muchos, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo que una clase que tiene 30 niños, son muchos niños. En eso, digamos, estamos de acuerdo. O sea, no es que eso no sea cierto, eso es cierto. A mí me parecería mejor que los grupos, digamos, sobre todo en las escuelas, digamos, sean más chicos, ¿no? Pero en CAIF, por ejemplo, en el club de niños no está ese problema. Los grupos son como más reducidos. Pero me parece que la cuestión de poder trabajar con la singularidad justamente tiene que ver con eso, con la resistencia al encuentro con ese niño, con qué es lo que le pasa, qué es lo que vive, qué es lo que lo ha atravesado, qué es lo que me puede decir, ¿no? O sea, qué es lo que ese niño ha vivido que va a desorganizar mi fantasmática. Fantasmática capaz que es un concepto demasiado psicoanalítico, pero bueno. O sea, a ver, dicho de otra forma, el miedo a angustiarse. El miedo a angustiarse es lo que muchas veces hace resistencia al trabajo con la infancia. Bien, digo dos cosas más capaz y termino. La exclusión en las instituciones educativas, eso también fue un giro que fui pudiendo hacer. Me parece que no se trata de que las instituciones educativas no pueden trabajar con algunos niños, sino que producen la exclusión. O sea, no es que la institución educativa no puede, sino que las instituciones educativas producen activamente la exclusión de los sujetos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, a veces se lo piensa, se lo plantea más en términos de una pasividad, y yo entiendo que que esa pasividad no está, digamos, que la exclusión es producida por la institución. Me ha tocado, a mí me ha tocado trabajar y me ha dolido, ¿no? Y me ha llevado a pensar mucho. Me ha tocado, digamos, situaciones en las cuales, digamos, he trabajado, digamos, con niños, digamos, en los cuales hemos tenido que pensar, digamos, en el club de niños o en el CAI, bueno, capaz que no puede seguir viniendo, capaz que no puede seguir viniendo de esta forma, digamos, no se hizo posible sostener el trabajo. Pero igual la pregunta y la posición me interesa, digamos, seguir sosteniéndola en su insistencia. Me interesa seguir sosteniéndola en su insistencia porque me parece que eso me va a poder permitir ir más allá de mis resistencias y me va a permitir, digamos, como al poder ir más allá de mis resistencias,
poder ayudar, digamos, como a otros a poder pensar, digamos, como algo de esto, ¿sí? Bien, y después lo otro que me interesaba decir es que para las familias, esto más digamos visto del lado de la familia, para las familias las instituciones educativas representan algo del orden de la ley respecto de la crianza de un hijo. Esto sobre todo es muy visible, digamos, cuando uno trabaja en casa. Entra el niño, digamos, en el periodo de adaptación y empiezan a aparecer muchas veces, digamos, las preguntas en la madre o en el padre respecto de cómo lo están criando, de si ese niño es como los otros, de si puede lo que pueden los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la institución educativa oficia como terceridad o como representante, digamos, de una ley que regula un cierto goce pulsional desregulado que puede estar en un niño, en una madre o en un padre. Entonces, me parece que esa posición, digamos, justamente, según cómo se encarne, puede producir o una cuestión más paranoica, digamos, donde el otro, digamos, se enoja, se pelea, o justamente, digamos, la posibilidad de, con las dificultades, digamos, que puede tener una familia para criar un hijo, bueno, empezar como a brindar una escucha. No porque todo se vaya a escuchar en la escuela, pero sí que la escuela o que, digamos, los clubes de niños, los CAIF, puedan transmitir que esas dificultades, justamente, todo veníamos diciendo, son del orden del síntoma, ¿sí? Que no es que hay algo que está mal en el niño, que no es que, o sea, que no se trata, digamos, de una enfermedad, como diría la medicina, o de que, bueno, no sé, son excluidos y irremediablemente están condenados a eso, sino que está la posibilidad de hablar, está la posibilidad de decir. Esa posibilidad se instala en tanto hay alguien que pueda escuchar. Y entonces, en ese sentido, me parece que las instituciones educativas tienen un lugar privilegiado, digamos, para trabajar justamente en la inclusión o en la posibilidad, digamos, de la construcción del lazo social. Bien, bueno, hasta ahí. Bueno, gracias, Andrés. En primer lugar, bueno, quiero celebrar la publicación de este libro de autoría de Andrés Musto, compañera, colega y amigo de la FM, con quien hemos compartido varias instancias de trabajo. Gracias por el femenino. Eso también se aprende en análisis. Bueno, femenina, masculina. Bueno, el psicoanálisis, o sea, me parece que es una linda ocasión para abrir las actividades de la escuela de este año y poner a dialogar, bueno, estos dos discursos, ¿no? Psicoanálisis y educación. El psicoanálisis tiene una forma propia y particular de entender el trabajo con lo humano y con el sufrimiento, como decía Andrés, radicalmente diferente a otro tipo de abordajes. En este sentido, Andrés pone de relieve la importancia de tomar en cuenta la singularidad de cada uno de los niños con los cuales se trabaja en el marco del cruce de estos dos discursos, disímiles, pero que tienen algo en común. Y aquí voy a tomar algo que planteó Enrique cuando se difundió esta actividad, hizo como un comentario, le puso notas sobre educación y psicoanálisis, y respecto de esto que tienen en común, dice, ambos se han construido y se construyen cada día en su práctica e implican relaciones que ponen en juego el deseo del sujeto, así como el intercambio entre el psiquismo y el mundo exterior, que es algo que también, bueno, Andrés fue contando. ¿Qué es la infancia? Es una pregunta que se conjuga en relación a una práctica en particular y que Andrés intenta transmitirnos a pesar de las dificultades que ello conlleva y que permite interrogarnos sobre la relación del psicoanálisis con otros discursos, en este caso con la educación y por ende con lo institucional. Andrés deconstruye ese concepto de infancia o de niño en un sentido general y totalizante y nos propone pensar la diversidad de infancias que componen nuestro presente, el cual marca la subjetividad de nuestra época en sus múltiples atravesamientos. Por un lado, se trata de sostener un deseo en relación al trabajo con niños, pero por otro, de estar advertidos de las resistencias y obstáculos, prejuicios e ideales que se puedan presentar, o imaginarios también, como decía Andrés recién. Esto posibilita la producción del sujeto en la infancia, lo cual no se da de hecho, ya que su producción
dependerá del lugar que le da o no el otro, lugar que podrá o no darle la institución educativa, y es aquí donde el psicoanálisis puede hacer su aporte, tal como lo hace Andrés, para encontrar estrategias en lo cotidiano, acá tomo las palabras de él, que posibiliten alojar a los niños que presentan dificultades en la construcción del lazo social debido al desamparo y la violencia en la que se encuentran inmersos. La construcción de los dispositivos que hagan esto posible, nos dice el autor, no se van a producir en soledad, sino desde el trabajo en equipo. El psicoanálisis supone un sujeto y propicia su advenimiento a través del trabajo con la palabra, aportando una mirada diferente a la de otros discursos. Sujeto, significante y deseo se entretejen como efecto de la palabra que determina y divide. Como nos dice Andrés, hay sujeto en la medida que hay otro capaz de sostenerlo y hacerlo un lugar. Es relevante remarcar esto porque hay discursos que suprimen esta posibilidad y que buscan domesticar o adaptar al niño en lugar de descifrar y poner a trabajar el síntoma. Este libro pone de relieve una serie de tensiones que Andrés irá desglosando y articulando a través de un recorrido teórico clínico muy riguroso, partiendo de la premisa que propone el psicoanálisis, que la sexualidad no es instintiva porque somos hablantes seres y eso nos determina, para establecer las diferencias entre organismo y cuerpo, sujeto e individuo, sujeto y yo, sujeto de la infancia y yo de la infancia. Andrés aborda el recorrido pulsional que atraviesa el niño y pone a trabajar en este libro una pregunta por demás interesante. ¿Cómo trabajar con niños que han sufrido situaciones de desamparo y que no pueden construir otro lazo social que no se produzca a través de la violencia? Planteando una doble implicación. Por un lado, pensar en aquellos niños en quienes el desamparo ha dejado una marca, y por otro, cómo se posicionan los adultos en su trabajo, qué mirada construyen, cómo es esa mirada que determina, de alguna manera, lo que el niño termina actuando. A partir de allí, problematiza y reflexiona sobre la situación de Roberto, pasando de nombrarlo este niño, que allí, bueno, justamente aparecían estos obstáculos y estas resistencias que Andrés planteaba hace un ratito, a poder nombrarlo Roberto, ¿no? En su singularidad. Y las dificultades de trabajo con él por parte del equipo, se aborda ese tema. Narra y argumenta el malestar producido, poniendo a dialogar estos dos discursos, psicoanálisis y educación, para propiciar algo nuevo que permita salir de la repetición y la impotencia. Toma de uno de los autores a los cuales acude para narrar y argumentar este malestar un concepto bien interesante, la función filiadora con lo social que tiene el centro educativo, lo cual permite pensar en esas situaciones donde la primer filiación que generan quienes se ubican en el lugar de la función materna, transmitiendo afectos, miradas, sostén, palabras que reconocen el niño en su filiación, no se han dado. Para concluir, me interesa comentar algo que me resultó muy bello, porque evoca un texto muy conocido por nosotros, El Principito. Andrés tomará la escena donde el Principito le pide al aviador que le dibuje un cordero para articular los conceptos de demanda, sujeto y deseo. De manera precisa y clara, nos muestra, a través de esta escena, las dificultades y posibilidades de nuestra praxis. ¿Recuerdan la parte esa? Donde el Principito le pide al aviador que le dibuje un cordero, entonces él, como jamás había dibujado un cordero, rehace uno de los dos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada, y al hacerlo se sorprende. Era un dibujo que los adultos no habían logrado descifrar, decían que era un sombrero, pero el Principito le dice que no quiere un elefante dentro de una boa, sino un cordero. Vuelve a intentar, pero sus dibujos no conforman al Principito, ya que el cordero que dibuja no es el que él pide. Uno está muy enfermo, otro es muy viejo, otro se parece a un carnero, hasta que al aviador se le ocurre algo.
dibuja una caja y le dice que adentro está su cordero, lo cual ilumina el rostro de este pequeño juez. Les voy a leer ahora un fragmento en relación a esta escena que es el análisis que me pareció bien interesante que hace Andrés y que tiene que ver un poco con lo que transmitió del trabajo de un analista en una institución, ¿no? En este caso educativa. Es un episodio que forma parte del recuerdo de nuestras lecturas de infancia. El aviador se encuentra con un hombrecito que le dirige una demanda, pero no cualquiera. Se dirige a aquello que en la infancia del aviador había quedado como una demanda no alojada de parte del mundo adulto. Sus recuerdos y su relación con el dibujo vuelven a partir del encuentro con ese hombrecito. Sin embargo, como adulto, logra dar al Principito una respuesta que permite alojar su demanda y posibilitar algo del deseo. No se queda en que no sabe dibujar, eso habría sido quedarse aferrado a su pasado de niño y a lo que en este tiempo le resultó angustioso. Pero tampoco logra ser el cordero que el Principito esperaba. En este sentido, tampoco logra satisfacer la demanda, porque el objeto con el que se da respuesta a la demanda nunca es idéntico al que el sujeto espera. Entre uno y otro hay una ansia. Pero entonces, ¿qué hace que la respuesta del aviador sea una buena respuesta a una demanda? Que reconoce al Principito, es decir, que recibe la demanda que éste le dirige, no la desestima, pero tampoco la satisface completamente, sino que supone allí un sujeto capaz de imaginarse su cordero y lo que hace es dibujar un marco, un continente donde pueda ver ese cordero del que desea encontrar una imagen. No desestima la demanda, pero tampoco la satisface. Le da un espacio para que al Principito la demanda le permita desplegar un deseo. Bueno, hasta aquí le doy la palabra a Isabel. Bueno, primero voy a para leer mejor necesito. No, está bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al ámbito de la Escuela Freudiana de Montevideo, especialmente a la comisión directiva y a los compañeros de otras comisiones como la de transmisión y enseñanza y la de publicaciones por la organización de esta actividad que inaugura las propuestas de la escuela para el corriente año. Y quiero expresar mi gusto por trabajar en una escuela de psicoanálisis como lo es la Escuela Freudiana de Montevideo, trabajar con otros, como lo dijo Andrés. Creo que eso es lo fundamental, trabajar con otros en la formación de psicoanalistas. Estoy convencida que la formación no podría ser en la soledad de la clínica. En este sentido, va mi reconocimiento a la escuela por la posibilidad que me brinda de formarme como psicoanalista con otros. Y entre estos otros está Andrés, que ha sido uno de los compañeros con los que he trabajado desde el comienzo de mi participación como miembro de la escuela hace ya unos cuantos años, de manera tal que tenemos mucho trabajo recorrido juntos. 2 cartas. Sí. Y varias comisiones. Bueno, quiero agradecer especialmente a Andrés por haberme invitado a exponer y también un profundo agradecimiento por haber escrito este texto y darlo a leer. Un texto que es publicado por la colección didáctica, y en este caso agradezco a Elina, acá presente, que realiza publicaciones en relación a la educación. Este libro en particular versa sobre la transmisión de su experiencia en psicoanálisis y educación. Un tema que considero de enorme importancia y por el cual me encuentro especialmente convocada por mi trabajo como psicoanalista en este campo. Como toda palabra invita a una respuesta, escribí este texto en respuesta al texto de Andrés y luego de haberlo escrito, retomado algunas de las ideas que expone en su libro, se me ocurrió titularlo y tiene que ver con una de las preguntas que se hace Andrés y que acaba de decir ahora anteriormente. ¿Es posible ejercer el psicoanálisis en el marco en el ámbito de la educación?
El texto que escribió y publicó Andrés me parece fundamental, sobre todo por los tiempos que vivimos, tiempos actuales, en que en muchas oportunidades los niños quedan, como bien lo dijo hace un momento, desamparados, pero también tanto los niños quedan desamparados como los padres también quedan desamparados y los diferentes actores de las instituciones educativas. Me refiero a los educadores, a los maestros, a los directores, también a los trabajadores sociales, a los psicólogos. Bueno, hoy por hoy son muy diversos los problemas graves que enfrenta el sistema educativo. Teniendo en cuenta la trascendencia de sus consecuencias, sobrepasa el ámbito institucional donde se genera. Su creciente extensión en mayor o menor grado en todos los países desarrollados hace aumentar el interés de los diferentes actores de diversas instituciones para erradicar sus efectos y buscar sus causas más directas. Y en este caso me voy a referir puntualmente a algunos, algunas singularidades que aparecen en el sistema educativo, como por ejemplo el problema que es muy serio y grave, que desde hace algunos años se ha incrementado, y es que en nuestro país, en la región y en el mundo, la respuesta hegemónica ante algunos de los fenómenos que se presentan en las instituciones educativas, tales como por ejemplo los problemas de conducta que mencionaba Andrés, los problemas de agresividad, son tratados como problemas, como trastornos, digamos, por déficit atencional e hiperactividad. Muchas veces sucede eso, y de esta forma tanto el sistema educativo como el sistema de salud, en el sistema educativo como en el sistema de salud, predomina una concepción orgánica del origen del llamado trastorno, y su concomitante respuesta es la de medicar al niño como única forma de abordaje. Esto directamente no aparece en el texto, pero sí creo que es un problema serio que abordan hoy por hoy gran parte de las instituciones educativas en nuestro país y también en otros lugares. Especialmente los problemas de conducta, entre otros, constituyen un motivo de consulta frecuente en neuropediatría, en psicología y en psiquiatría infantil. Por lo tanto, en un contexto histórico en donde predomina una tendencia a la patologización y a la medicalización de la infancia, y especialmente en el ámbito de la salud y de la educación, es fundamental interrogarse acerca de cómo se presentan estas dificultades, cómo se originan, qué función cumplen en el psiquismo del niño, en la familia y en el escenario escolar, aportando de esta manera una mayor comprensión del sufrimiento infantil que posibilite un abordaje diferente. El texto de Andrés en este aspecto tiene mucho para aportar. Como lo hemos escuchado decir en más de una oportunidad, los parámetros de normalidad dependen del contexto histórico. Es así que los mandatos de la época obligan a los padres a educar a sus hijos no solo funcionales a la sociedad actual, sino eficientes. De esta forma, responden al paradigma vigente que impone tanto a padres como a hijos, y como agrega Andrés en su texto, a educadores, un parámetro de exigencia y alta competitividad, lo cual conlleva riesgos subjetivos, riesgos afectivos y sobre todo riesgos sociales. Es decir, que se pretende que el niño funcione, digamos, en la escuela o en las instituciones en las que es recibido, como por ejemplo los centros CAI y los clubes de niños. A esto se suma un ideal propio de la modernidad que Andrés señaliza muy acertadamente, y tiene que ver con la frase "en la escuela son todos iguales", y se manifiesta en la pretendida demostración al usar las túnicas todas iguales, ideal que se erigía como fundamento de la democracia. Pero como dije anteriormente, en nuestro medio, la insistencia del fracaso escolar como síntoma que denuncia los profundos desequilibrios del sistema educativo y de la sociedad de la cual él forma parte, sacude a las instituciones escolares en general. La complejidad de los factores en juego
y la dificultad manifiesta de encontrar soluciones adecuadas se plantean como un problema ya instalado, el cual, proyectado a futuro, compromete a gran parte de la sociedad. El fracaso tiende a depositarse en el niño, pero debe ser considerado como un fenómeno que involucra a varios actores: a la familia, imposibilitada de darle al niño el sostén y el continente adecuado necesario para transitar el proceso de escolarización del niño, al maestro, que sin instrumentos y sin el necesario apoyo institucional experimenta la impotencia frente a las dificultades, y a la propia institución escolar, que fracasa en la misión socialmente asignada. De esta forma, el espacio educativo deviene en un escenario donde se representa el drama de una sociedad fragmentada, una encrucijada que nos obliga a dar una respuesta en relación al complejo entramado causal que lo origina. Considero que los problemas del desarrollo de los niños pobres no son simplemente un reflejo lineal de las carencias alimentarias ni materiales. Tampoco están en proporción directa con el nivel de pobreza. Es entonces necesario admitir la complejidad de la cuestión y prestar atención al conjunto de mediaciones que ocurren entre el niño, la familia y su entorno social. Extensión y corte del ámbito hogareño, la escuela es el marco donde los niños muestran lo que tropieza en lo familiar, como bien lo decía Andrés y también lo expresa en su texto, como efecto de las grandes dificultades, esto lo agrego yo, en torno a la ley, a la autoridad y al lugar del otro en el lazo social. Es producto de un desfallecimiento de la función del padre, como lo planteó Lacan allá por 1938 en su texto de la familia, que tiene efectos en la escena social y familiar. La escuela se vuelve un escenario donde se manifiesta el síntoma, la inhibición o la angustia ante lo que no funciona bien en la cultura, como lo trabaja Andrés en su texto. En este sentido, el texto de Andrés es un texto que relanza el deseo de reflexionar y teorizar sobre la práctica del psicoanálisis en la educación. Parafraseando a Lacan, el analista es al menos dos: aquel que realiza su práctica y a su vez teoriza sobre su práctica. Este libro le hace honor a esta frase y, como dije anteriormente, relanza el deseo de continuar trabajando en la educación abordada desde una perspectiva específica, que es la del psicoanálisis, y en este punto hay varios aspectos que Andrés trabaja en su texto y me gustaría decir algo sobre alguno de ellos. Los otros los dejo para que lo lean al libro. Claro. Hay un elemento fundamental en el texto que me gustaría subrayar y tiene que ver con la distinción que, a partir de la propuesta de Lacan, hace el autor, y es la distinción entre el sujeto y el yo en lo que respecta al niño. También Andrés hace esa distinción en relación a los educadores y a los diferentes actores de la institución. Esta distinción entre el sujeto y el yo nos hace pensar que el sujeto se produce, como bien dice Andrés, es una categoría conceptual que incluye una forma de entender el trabajo con lo humano. Este aspecto nos permite puntualizar a qué apunta nuestro trabajo como analistas cuando trabajamos en relación a la educación, ya sea desde nuestros consultorios o propiamente en las instituciones educativas. Podemos decir que hay algo que diferencia la práctica del psicoanálisis lacaniano de las diferentes prácticas del psicoanálisis, y es que en el abordaje del sufrimiento humano apunta al sujeto a la palabra. Hablar de sujeto no es hablar de individuo, de persona, como apropiadamente lo escribe Andrés en su texto, y parafraseando el neologismo que inventó Lacan, par l'être, hablante ser que se constituye por su referencia primera a la palabra. El sujeto es hablado por el gran otro. En este sentido, el psicoanálisis lacaniano implica la escucha,
como lo decía Andrés, de un sujeto en relación al gran otro, ya no cerrado en él mismo, sino la escucha de un sujeto en su relación al gran otro, a la madre, al padre, al hermano, a la maestra, a los educadores. Dicho de otra manera, un sujeto en relación a lo social. El sujeto no está dado anticipadamente, es un efecto, se produce en el decir. Por tanto, proponer el despliegue de la palabra de aquel que sufre es brindarle la posibilidad de que en su decir se realice como sujeto. Y operar en el decir del sujeto en transferencia implica necesariamente que el sujeto se interrogue, que admita que algo no sabe en relación a aquello por lo cual sufre. Un saber que escapa a su conciencia y por eso apela al psicoanalista. Con respecto a lo que acontece en la institución educativa, considero que Andrés en su texto le devuelve la dignidad al sujeto, ya sea en sus intervenciones con los niños, así como también en sus intervenciones con los diferentes actores de la institución, apuntando a la realización del sujeto. Y acá me refiero a el recorte que escribe Andrés con respecto al caso Roberto, que bueno, que también los invito a leerlo, que está muy bueno. Es así que el objetivo de los conceptos que transmite Andrés es que permitan pensar el sujeto en la infancia a partir de la singularidad de cada uno de los niños con los que se trabaja. Y nos recuerda que no necesariamente habrá sujeto en la infancia, sino que es absolutamente dependiente del lugar que le dé el otro. Introduce una pregunta: ¿qué es la infancia? También la dejo para que lo lean. Los invito a leerlo, se van a encontrar con un análisis muy útil para aquellos que están interesados en el tema. El abordaje de la práctica clínica psicoanalítica en la institución educativa que nos propone Andrés parte de la hipótesis del inconsciente, hipótesis inventada por Freud y reformulada por Lacan, quien, empeñado en hacer una lectura lógica de la propuesta freudiana, postula que el inconsciente es una consecuencia del hecho de que hay lenguaje, de los efectos de la palabra en cada persona, de cómo se le habló a cada uno, las marcas del otro impresas en él. En función y campo de la palabra y del lenguaje, Lacan dice algo así como que lo que le enseñamos a reconocer a nuestros pacientes es que el inconsciente es su historia. Y dice, es ciertamente esta asunción por el sujeto de su historia, en cuanto que está constituida por la palabra dirigida al otro en transferencia, la que forma el fondo de nuestro método al que Freud da el nombre de psicoanálisis. Sus medios son los de la palabra en cuanto que confiere a las funciones del individuo un sentido. Su dominio del discurso concreto en cuanto campo de la realidad transindividual, el lugar del otro, del sujeto, la realidad transindividual del sujeto, que es el lugar del otro, que es el inconsciente. Sus operaciones son las de la historia en cuanto que constituye la emergencia de la verdad en lo real. Esto es lo que plantea Lacan en función y campo de la palabra en relación a lo que tiene que ver con inconsciente. Los acontecimientos que se engendran en una historización primaria, dicho de otra manera, la historia se hace ya en el escenario donde se la representará una vez escrita. Entonces, el inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Ese es el capítulo censurado. Pero la verdad puede volverse a encontrar, lo más a menudo ya está escrita en otra parte. Entonces, el inconsciente
es, según su perspectiva, algo que se va desplegando en un discurso que se dirige al analista, y que le sea dirigido al analista implica que éste intervendrá en ese discurso, formará parte del mismo, su lectura lo reescribirá, de tal manera que la presencia del psicoanalista para Lacan es inseparable del concepto de inconsciente. En la definición canónica del sujeto para Lacan, el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. El analista, en transferencia, va enlazando en su discurso cadenas de significantes, y alguno de ellos es escuchado como un significante que podría representarlo al sujeto. El analista detiene el discurso, puntualiza ese significante, lo interroga para que en su enlace con otros advenga cierta significación de sujeto. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llevar adelante el psicoanálisis en una institución educativa? También es una pregunta que se hace Andrés, que insiste, y que creo que insiste en todos aquellos que trabajamos en instituciones educativas. ¿Cómo llevar adelante esta práctica del psicoanálisis? Teniendo en cuenta que no es una práctica del psicoanálisis en el sentido tradicional, que no es en un consultorio, sino que es en el ámbito de la institución educativa. Yo tengo una respuesta para eso que la he construido a partir de mi práctica, y tiene que ver con que cuando nosotros trabajamos en una institución educativa apuntamos a la realización del sujeto, justamente, y cuando hablo de sujeto me refiero al sujeto, como lo plantea Lacan, el sujeto de la estructura real, simbólico e imaginario. Y es así que apuntamos al sujeto tanto como cuando trabajamos con niños, como cuando trabajamos con los padres de esos niños o con los referentes más cercanos de esos niños, o también como cuando trabajamos en las instituciones, como bien lo dijo Andrés, con los actores de las instituciones, los maestros, los educadores. En todas esas oportunidades nosotros apuntamos al sujeto de la estructura cada vez que trabajamos con uno de ellos. Y me parece fundamental esta puntuación que hace Andrés al comienzo en relación a lo que tiene que ver con la escucha y con la posibilidad de dar lugar al despliegue de la palabra de todos ellos. Y cuando trabajamos con niños, puntualizar que específicamente muchas veces los niños no hablan, y lo que hacemos los psicoanalistas es promover el juego en el niño, y también promover cuando es posible, digamos, el dibujo, y si habla el niño también promover el despliegue, conversar con el niño. Entonces, bueno, me parece que esa es por lo menos la manera en que encontré de responder esta pregunta en relación a si es posible el psicoanálisis en una institución educativa. Y creo que sí es posible, no de la misma manera que el psicoanálisis tradicional, pero sí una intervención analítica atinada, digamos, en el momento que se pueden hacer. Bueno, así.